le he puesto, el tema le he puesto la cruz. Como todos sabemos, lo que pasó este día es algo increíble, hace más de 2000 años. Amén. Yo les voy a pedir, hermanos, que cierren sus ojos y oremos rápidamente. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora por este privilegio, Señor, que nos has dado de estar sirviéndote delante de ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque tú eres grande, Señor. Yo te pido, Señor, que abras la mente de cada hermano, cada hermana ahorita en este momento, la mente de cada joven, y que aprendan, Señor, lo que vamos a estar hablando este día, Señor. Porque lo que vamos a enseñar, Señor, hoy es tuyo, Señor. Nada más y nada menos que tuyo, Señor. Tu palabra, las cosas que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor, fue increíble. Gracias, amantísimo Padre, porque nos diste oportunidad y hoy podemos celebrar, Señor, a través de ti, a través de la resurrección, todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias por todo, toma el control de mí y ayúdame a enseñar tu palabra en el nombre de tu hermano Jesús. Amén y amén. Quiero que vayan al libro de Mateo, hermanos. Mateo, y les voy a decir de antemano, esta no va a ser una predicación normal, esto va a ser más prácticamente como una enseñanza, porque hay muchas cosas que mucha gente no sabe lo que es lo que sucedió de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que ni se imaginan y entendemos, que solo nos contaron, hermanos, y tristemente nunca nos enseñaron lo que sí la palabra de Dios nos quería decir. Mateo capítulo 26, versículo 38 al 46. Cuando ya lo tengan pueden indicar con amén. Mateo 26, 38. Amén. Y les voy a pedir que si quieren, hermanos, apunten los versículos que les voy a dar, porque son muy importantes. Amén. Anoten si pueden y tengan un papel y pluma para que anoten los versículos. Si tienen papel, necesitan papel, díganme. Mateo 26, 38 al 46. Porque quiero que tengan esto para que sepan más o menos de qué se trata. ¿Quién necesita papel para escribir y una pluma? ¿Quién necesita? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? Ok, mija, ven, toma. Atrás, porque no, ya está escrito por delante esto, ok. Here's a pen, si quieren. Aquí hay dos. Ok, amén. Mateo 26, ¿ya lo tienen? Versículo 38. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hermanos, como les decía, hace más de 2000 años, en esta fecha, prácticamente en estos días, nuestro Señor pasó por lo que muchos sabemos lo que es la crucifixión. Esto es lo que se llama ahora esta semana como la Semana Santa, le llaman. La Pascua, en otras palabras, en otros lugares, en otros versículos de la Biblia también se le llama la Pascua. Y mucha gente, tristemente, la Semana Santa lo han agarrado de diferente manera, hermanos. Por ejemplo, ayer leía las noticias que en Honduras han encontrado apenas ya van 14 muertos de lo que es esta Semana Santa. Solo en Honduras hay 14 muertos ahogados y heridos y otros, y apenas eso fue, antier, perdón. En sí no se ha acabado porque hoy domingo se termina la que es la Semana Santa. Amén.
Y según van a haber más muertos, se cree. No solo en Honduras, estamos hablando en otros países, lo que es desde México para abajo, hasta la punta de Argentina, es muertos por todos lados. Hay mucha gente que no le llaman ni la Semana Santa, porque de santo no tiene nada para mucha gente. Porque lo que hacen, en vez de celebrar lo que sí es lo que debe de ser, que es la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, están celebrando otras cosas. Mucha gente va a las playas y solo a morir se van. Mucha gente va a los lugares a tomar cervezas, a hacer fiestas y en fin, hermano. Todo esto, en vez de ser sagrado, lo han hecho una perdición completa y muertos por todos lados. Amén. Así que, ¿qué es lo que celebramos hoy en día? Este día, especialmente hoy. Lo que estamos celebrando, hermanos, son tres cosas. Una, que se nos fue dado lo que es la reconciliación con Dios. ¿Ok? ¿Cómo nos reconciliamos? Porque a través de la cruz, hermanos, esa cruz que muchos miramos, que muchos no entienden lo que es, prácticamente tuvimos una reconciliación con Dios que el mundo entero estábamos perdidos. Dos, fuimos justificados con Dios. ¿Cómo fuimos justificados con Dios? Porque alguien vino y pagó ese precio por nosotros. Y tres, tuvimos lo que es la santificación hacia Dios. ¿Cómo nos santificó Dios? Quitando todo el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y qué nos vino dando? ¿Qué viene a ser esas tres cosas? La salvación. Y eso lo vemos en Efesios 2:8. Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo de Dios. Es lo que viene siendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, la crucifixión, ¿desde cuándo se viene anunciando, hermanos? ¿Desde cuándo se venía anunciando la crucifixión? ¿Cuántos saben? Más o menos. ¿Desde cuándo? Desde Génesis, amén. ¿Qué capítulo? 5. Capítulo 5. ¿Qué les dije de ese capítulo 5 de Génesis? ¿Quién se recuerda? Exacto, los nombres de toda la genealogía de los patriarcas y toda esta gente. ¿Qué es lo que decía en sí ese capítulo 5? El Hijo de Dios, algo y algo. Ok, se los dejo de tarea. Prácticamente lo que estaba revelando era que el Hijo de Dios iba a venir, a morir, y iba a haber un cambio en la humanidad. Y todo eso es lo que venía anunciando. Génesis 5, todo el capítulo. También quiero que vayan a Génesis capítulo 22. Quiero que miren esto. Del versículo 1 al 14. Aquí también se viene enseñando lo que era, lo que se aproximaba. Génesis 22, del 1 al 14. Cuando ya lo tengan, pueden indicar con amén. Les lo voy a enseñar 5 lugares mínimos, hermanos, para que entiendan. Génesis 22, del 1 al 14 dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécele ahí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalborado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar de Dios que le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén. Prácticamente está hablando de la historia del padre Abraham, que iba prácticamente a quitarle la vida a su propio hijo, a Isaac, porque Dios lo mandó a probarlo, como quien dice: mira, quiero que te voy a ver qué tanto tienes fe. Quiero que me quites y me vas a dar en holocausto a tu hijo. Prácticamente esa era una señal profética de lo que se venía, lo que iba a pasar en aquel tiempo. Y ahí, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, versículo 3 al 7. Y quiero que miren esto rápidamente. Aquí, hermanos, está el pueblo de Israel todavía esclavizado en Egipto. Amén. Así que viene Dios y le dice a Moisés: esta es la primera Pascua que se anuncia en la Biblia, hermanos, para que me entiendan. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Más,
Si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis a la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis, y de las ovejas y de las cabras. Y el 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Prácticamente le está diciendo Dios a Moisés: van a matar un cordero, y de la sangre de este cordero la van a marcar los postes alrededor de las entradas de la casa. ¿Por qué era que iban a manchar las puertas? ¿Quién recuerda eso? ¿Por qué? Para que no entrara la mujer de la muerte. Amén, porque iba a entrar, Dios iba a mandar el ángel de la muerte, iba a entrar, y si no estaba marcada la puerta con esa sangre de ese cordero, prácticamente iban a morir. ¿Quiénes iban a morir? ¿De dónde? De Israel. No, Todo egipcio. de todo Egipto, y no importaba si eran judíos o no. Prácticamente iban a ser los de Egipto, pero si los de Israel no tenían la sangre del cordero, también iban a morir los primogénitos. Prácticamente iban a morir todos, era parejo ahí el asunto. Prácticamente, hermanos, esta es una señal de lo que venía. Ahora, quiero que se vayan a Isaías 53, algo que es muy conocido por todos. Isaías 53, versículo 2. Y dice aquí: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y el profeta Isaías estaba anunciando lo que iba a venir. Prácticamente le está diciendo que se va a acercar, va a venir este cordero, ¿no? Y si sigue este más herido, el 5, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si sigue leyendo hasta el 12, prácticamente está hablando del único, unigénito Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir. Amén. Y aparte de eso, vámonos a Miqueas, que es el libro número 7 casi, hermanos, en el Antiguo Testamento, antes de llegar allá a Mateo. Quiero que miren esto. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Yo sé que han escuchado este versículo muchas veces, que la gente lo predica o lo dice nada más, pero no se imaginan ni a dónde está. Miqueas, hermanos, es el número 7 libro antes de Mateo, para que no batallen. ¿Y qué dice ahí el 19? ¿Quién lo tiene? Miqueas 7, 19. Y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Se imaginan lo que iba a hacer el Señor? Prácticamente esta era profecía por el profeta Miqueas a la nación de Israel, pero también nos estaba mandando un mensaje, como quien dice, que lo que es para Pedro, que lo entienda Juan. Prácticamente se lo estaba anunciando el pueblo de Israel, pero para que nosotros lo entendiéramos lo que él iba a hacer, que él iba a mandar todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Como quien dice, él ya no se va a acordar de todo lo que íbamos a hacer. Él lo dio todo, hermanos. Ahora, quiero que vayan viendo lo que es. ¿Cómo fue el acontecimiento que pasó Jesucristo? Cuando él estaba ahí en la cruz. Amén. Cuando él estaba ahí en la cruz, hermanos, ¿por qué Jesucristo dijo ahí en Mateo 26, cuando le decía, Señor, que cuando él estaba orando al Padre diciéndole que si yo no puedo con esto, que pase de mí esta copa? ¿A qué se refería el Señor, creen ustedes? ¿De qué creen que hablaba él? ¿Había una copa ahí literalmente? No. Mateo 26, 39. ¿Qué dice? Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible,
que de mí esta copa pase, pero no sea yo como quiera, sino como tú. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? A ver, ¿quién cree que explicarlo? Que él estaba pidiéndole al Señor que quitara de él ese problema que iba a pasar, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Y había una copa ahí que se le haya aparecido al Señor. No. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Dicen que no? ¿Tú dices que sí? Ok, aquí les va, hermanos. Aquí les va. La copa de la que el Señor está hablando aquí, ¿han escuchado los dichos que dicen que esa fue la gota que derramó el vaso? Sí. Ok, prácticamente cuando Él dice, y pasa esta copa de mí, porque allí, hermanos, le entró aquella gran aflicción al Señor de todo el pecado de la humanidad, de toda la maldad de la humanidad, estaba cayendo sobre Él y ya sabía lo que se venía. Y es lo que Él decía, como quien dice, quítame esta carga que tengo. Es lo que Él estaba diciendo. Quítame esa carga que yo estoy cargando, que ya no soporto. Como todo el mundo dice, cuando es un dicho que uno dice, ¿sabe? Ya no aguanto esto. Esto es demasiado lo que estoy cargando. Cuando tiene muchos problemas. Prácticamente lo que estaba diciendo el Señor aquí era lo mismo. Pasa esta copa porque, como dice, está a punto de rebalsar. Y hay otras versiones que, como dicen en otras versiones, estamos viendo otras versiones que decían. Juan 18:11. Darles a qué dice Juan 18:11, ¿qué dice? Vuelve esa espada a su funda. Ajá. Le ordenó Jesús a Pedro: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor prácticamente estaba hablando del trago amargo que iba a pasar, porque Pedro, queriendo defender al Señor, cuando vinieran tantos soldados, Él les dijo, ¿sabes qué? ¿Acaso mete tu espada, Pedro? Tranquilo, que yo tengo que pasar, yo tengo que tomarme este trago amargo, es lo que Él estaba diciendo. Y la copa era, como dice, estaba ya a rebalsarse, el punto que Él decía, no me dejes pasar por estos problemas, por favor. ¿Qué otra versión que dice? En la traducción del lenguaje actual dice: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Eso es lo que estaba diciendo. Wow. Prácticamente cuando muchos hasta películas han hecho en Hollywood, que aparece una copa, no sé cuántos lo han visto, que aparece toda una copa, el Señor está hablando y se aparece una copa. Y no es que estaba hablando de una copa literal, Él estaba hablando, por favor, Señor, estoy a punto de pasar y por favor, si no es posible que yo siga, que pase por esto, no me hagas pasar. Entonces, hermanos, cuando el Señor es agarrado, lo agarran, lo maltratan, lo empiezan a golpear y todos los apóstoles salen corriendo, amén, en el Getsemaní, cuando es entregado, de ahí se lo llevan y como Pedro le había dicho al Señor, yo jamás te negaré, Señor, y que no sé qué, y el Señor le había dicho, ay Pedrito, antes que amanezca, el gallo ha cantado 3 veces y tú me habéis negado. Así que Pedro se creía que no, y ¿saben qué? Terminó siendo así. Pero ya, hermanos, ¿por qué se acostumbraba a ver? ¿Quién me puede decir por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué? ¿Por Era qué? lo que se acostumbraba allá en aquellos lados, ¿no? Amén. Tuvo que llevar la maldición de todos. Exacto. En Deuteronomios hay una escritura, hermanos, que dice que maldito aquel que es muerto en una cruz, en un madero. Bajo los estatutos del Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, eso era como que dice, el que moría en una cruz era maldito, era pero maldecido. Por eso, y aparte la cultura de aquel tiempo, los romanos, cuando querían, como que dice, vamos a avergonzar a alguien, si tú robabas, alguien robaba, no importaba si era mujer, no importaba si era hombre, joven, lo colgaban en un madero, como que dice, y le amarraban, le ponían los clavos y lo ensartaban allá, como que dice, y lo vamos a dejar ahí, que lo mire todo el mundo. ¿Y saben por qué era? Como que dice, para intimidar mentalmente a la gente de esa época. Como que dice, si tú lo haces, así vas a terminar tú como este. Y era un tipo de como que dice, de castigo para aquella gente. A Jesucristo lo pusieron así por lo mismo. Como los soldados estos romanos, eso era la costumbre de ellos. Y era una costumbre que venía de hace muchos años atrás de otra gente, de otros pueblos. Como los persas hacían esto, los babilónicos hicieron eso. Es más, hubo una gran masacre hace años, mucho antes de la historia de Babilonia, que prácticamente colgaron como a 1200 personas crucificadas. Y aparte,
La práctica que ellos hacían era que hacían que cargara el barrote grande, como dice, y lo golpeaban, pero iban dándole duro, hasta que, como quien dice, lo iban ya aflojando de tanto golpe, de tanta sangre, que cuando ya llegara a la cruz no iba a durar mucho. Ellos decían, vamos a ver que dure tal vez unas 2 horas, tal vez, a ver si aguanta. Y por eso, con el mismo Mesías hicieron lo mismo. Como cuánto fue que caminó el Señor con esa cruz, cargándola, casi con 1 milla, cargándola, y a puro trancazo, de por sí que ya lo habían golpeado tantas veces, le habían pegado, amén, lo habían dado tanto latigazo. Unos dicen que fueron 40 latigazos, no fueron 40, no está ni en la Biblia que diga que fue registrado que fueron 40, fueron más. Jesucristo no fue golpeado, porque muchos se agarran de una escritura que Pablo dijo que a mí me pegaron, yo quería que me pegaran uno más que menos que el Señor. Pero él no hablaba de eso. Pablo confunde muchas escrituras. Así que, pero eso se los enseñaré después. Al Señor, hermanos, lo golpearon hasta dejarlo que ya no podía el pobre. Y todavía se lo llevan golpeándolo todo. Así que, imagínense, 40 latigazos no le iban a deformar a él. Era imposible con 40 latigazos. Cuando él llegó ya a la cruz, ya llegó ya hecho pedazos. Ya iba molido, ya ni se reconocía, ya. Él iba ya casi ya que ya no aguantaba ni con aquel peso, que tuvieron que agarrar a uno de los muchachos que andaba ahí cuando ya se cayó de varios trancazos que le iban dando todavía. Se cayó y esa parte de la pasión de Cristo es verdad. Lo golpearon tanto que ni él ya no aguantaba de tanto golpe, que tuvieron que poner a otro muchacho a cargar la cruz, ayudarlo a cargar la cruz. Y el muchacho, el Señor solo lo miraba. A José de Arimatea se llamaba este muchacho, y lo iba ayudando cargando la cruz con él. Y como quien dice, lo que estás haciendo por mí ni te lo imaginas. Lo que tú vas a llegar a hacer en el reino va a ser increíble. Por eso este muchacho fue mencionado en la Biblia. Y cuando llega a la cruz, hermanos, eso era devastador lo que le hicieron. Les tiran el brazo y para estirarlo, clac, hasta le quiebran los huesos, que le quebraron los hombros. Y le meten aquella cruz de espinas todavía más ensartada, y le ponen un rótulo que decía INRI, que venía del griego y también venía del latín. ¿Y qué era lo que significaba eso? El hijo de Dios. Exacto, ¿cómo era? El rey de los judíos. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y eso les calentó más a los sacerdotes de aquella época, a los que querían al Mesías muerto. Y ellos no hallaban ni qué hacer con él. Y hermanos, quiero que anoten estas escrituras. Lucas capítulo 22, versículo 34. El Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería el Señor ahí en ese momento, creen ustedes? ¿Cuántas palabras dio Jesucristo en la cruz del madero? ¿Cuántas, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Cuántas palabras fueron dadas? 7. 7 palabras que habló. Bueno, no palabras, 7 cosas que él dijo. Pero se dicen las 7 palabras que Jesús habló en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué 7? Porque todo lo que tiene que ver con el Mesías, todo lo que tiene que ver con Dios son números. Todos son perfectos. 40, 33, 7, en fin, cosas así. El Señor todo tiene que ver con números. Todo lo que él hacía es perfecto. Lucas 23, 34, ¿qué dice? Y esta fue la primera palabra que el Señor dio. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo que es escogido de Dios, el escogido de Dios, burlándose del Mesías. No se daban cuenta quién estaba allá dándolo todo, no solo por el pueblo de Israel, no, hermano, lo estaba dando por todos nosotros, por toda la humanidad, aún por esos que se estaban burlando de él. Por eso le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que dijo está en Lucas 23, 43, ahí mismo. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? Al ladrón que estaba al lado de él, crucificado. El ladrón, uno le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro: ¿cómo tú eres tan sinvergüenza? Le dices a él así.
Él es un hombre justo, no ha hecho nada. Él reconoció, el ladrón reconoció, digo, nosotros sí somos culpables de todo lo que estamos viviendo, pero él no. Y él le pide al Señor, Señor, yo te pido que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Y eso lo dice ahí en el 42, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, que hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él sabía que ¿por qué le dijo que iba a estar en el paraíso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Y así iba a morir? Porque se iba a morir. Él sabía que él iba a durar. Él no iba a durar lo que pues iba a morir ese día. Él sabía, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Juan capítulo 19, 26. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 26, 27. ¿Quién lo quiere leer? Pero cuando vio Jesús a su madre, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Y el 27? Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. ¿Por qué el Señor le dijo así a María, a su madre? Madre, ahí tu hijo. Mirando como dice a Juan. Y Juan lo volteó a ver y le dijo, mira, ahí tu madre. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hacía algo así? Para que este muchacho la amparara a María, que no se quedara sola. Prácticamente sí. Era porque el Señor, cuando Él hace algo, si Dios te va a quitar algo, como Él dice, Él te va a confortar. Te va a ayudar a que pases el dolor, no solo tú solo, sino como quien dice, no te voy a dejar solito en este dolor, en este problema. Exacto. Y sabía que María lo había criado hasta la edad de 30 años prácticamente al Señor. Ella había sido su madre de una manera o de otra. Jesús, siendo Dios en sí mismo, Él sabía que María amaba a su hijo, que era Jesús. Él sabía. Y sabía que la mamá estaba destrozada, viéndolo desgarradamente morir por todos, sangrándose por todos lados. Aquella sangre caer por pedacitos, iba ahí chorreando por la cruz donde estaba siendo crucificado. Y él sabía el dolor de que la mamá estaba pasando, y por eso le dijo, mira, te voy a dejar a alguien más en mi lugar, alguien que te va a ayudar, y va a ser Juan. ¿Quién era Juan? Fue el único que no corrió, fue el único apóstol que se pegó a Jesús hasta verlo morir, a su gran maestro, al que él amaba. Él era el que se le acostaba en el pecho al Señor y le decía, yo tanto te amo, Padre, nunca te quiero dejar, siempre estaré contigo hasta lo último. Y lo cumplió. ¿Y quién fue el que escribió el último libro de la Biblia? ¿Quién? Juan. ¿Y cómo murió Juan? Abrazando lo que era aquel libro de Apocalipsis. Y todavía se le apareció el Señor a Juan en aquella isla de Patmos y le dijo, no te preocupes. Y él lloraba, el apóstol Juan llorando, el viejito ya mirándolo, no me dejes, Señor. Y le decía a él, mira, yo voy a estar contigo desde ahora y para siempre. Tranquilo, Juan, no te preocupes, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Juan, pues ya se imagina el amor cuando miró a su Señor otra vez, fue que no lo podía ni creer, cómo, y morir allá. Y le dijo, no te preocupes, vas a estar conmigo tarde o temprano, Juan. Imagínense qué amor de ese apóstol. Por eso, sabiendo el Señor lo que era este Juan, para él, le dijo, mira, Juan, es ahí tu madre. Como quien dice, te la encargo. Tú vas a cuidar de ella. No me la vas a dejar sola hasta el último día de su vida. Tú vas a ser, como quien dice, tú vas a representarme a mí, en el lugar mío. Así que, de ahí, hermanos, la cuarta palabra es Mateo 27. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Y dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué el mismo Señor le dice así al Creador, al mismo Dios? ¿Quién entiende lo que está pasando ahí en ese momento?
¿Quién quiere entender lo que está pasando ahí? Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le habla así a su padre? Porque ya estaba su corazón, ya estaba afligido. It's like Jesús on earth, you know, like no es Jesús Dios, es Jesús like, de carne. Ok. Estaba ya afligido de lo que Estaba ya afligido Jesús. Amén. Les digo por qué. ¿Por qué era? Les digo exactamente lo que estaba pasando. He was scared. También, imagínense, aquí está la Trinidad de Dios, para que entiendan lo que estaba pasando. ¿Quién moraba dentro de Dios? ¿Quién moraba dentro de Jesucristo? Dios. Sí, era el Padre. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo Señor le dijo a los apóstoles, cuando Él hacía un milagro, le dijo, mira, las cosas que yo hago no las hago por mí misma, sino que el Padre que mora en mí. ¿Qué era? El Padre. Cuando Jesús lo tocaba a alguien, cuando venía la mujer aquella de flujo que se le acercó al Señor y que le tocó apenas lo que era la túnica, y se detuvo el Señor y se detuvo, wow, Porque el poder salió de él. porque poder salió de mí. Él sabía, porque le dijo, espérate, alguien me tocó, y los apóstoles, ay Señor, tanta gente aquí, ¿cómo no te va a tocar? No, me tocaron diferente. Esto no fue cualquier tocada que alguien solo vino y me tocó, no, tú no entiendes, Pedro. Poder de mí salió. ¿Y qué es lo que había salido? Era el Padre. La sanidad divina de Dios salió y lo tocó a esa mujer y la sanó de ese flujo, amén. Así que cuando el Señor está ahí, Eli lama sabactani, hay unos escatólogos y estudiosos teólogos, hermanos, que cuando yo estaba en el colegio bíblico debatimos este tema y dijimos, ¿qué es lo que estaba pasando exactamente en ese momento? ¿Saben qué era lo que estaba pasando? Lo que es el Padre, Dios, salió de Él. La pura botella, como quien dice, la pura carne, el puro Jesús, lo que era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo carne, estaba en aquella cruz sintiendo, ahí sintió todo lo que le estaba pasando. ¿Y cuál era la novena? ¿A qué se refiere cuando habla de la novena hora? La hora novena era a las 3 de la tarde. Prácticamente ya eran las 3 de la tarde cuando el Señor, el mismo Padre se alejó de su Hijo. ¿Pero por qué se alejó de Él? ¿Por qué? Porque le cayó todo el pecado del mundo. Exacto. En ese momento, hermanos, cayó el pecado de todos nosotros sobre Él. Todos. ¿Y por qué Dios no pudo estar con Él en ese momento? ¿Por qué? No puede estar donde hay pecado. Exacto. Dios es santo. Él es santo. Él no puede estar donde hay pecado. No habita. En Él no habita pecado. En Él no hay maldad. En Él no hay nada. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el todo. En Él no puede haber nada de cosa semejante. Y el Padre tuvo que alejarse de su propio Hijo. Tuvo que dejar que le cayera todo el pecado. Y no solo el pecado, las enfermedades, de todo tipo de enfermedad que usted se imagina, le cayó a este cuerpo. Lo más, aparte de todo el desangramiento que estaba teniendo y todo lo ahogado que se estaba sintiendo él, clavado en aquella cruz, todo eso le cayó a ese cuerpo. Lo destrozó más todavía. Nadie pudo ver el pecado de toda la humanidad cayendo sobre ese cuerpo en ese momento. Nadie lo pudo entender. Nadie se lo pudo asegurar, que todos decían, clama a Elías, porque él decía, Elí, Elí. Todos pensaban, está clamando el profeta Elías. Está hablando cosas que no son correctas. No era eso lo que él estaba hablando. Nadie lo entendía lo que estaba pasando. Pero en sí, lo que estaba haciendo es que él estaba cargando el pecado de aquella época y el pecado de todos nosotros de estos días. Él los estaba cargando en ese momento. Porque yo les puedo asegurar que él sabía que todos nosotros íbamos a nacer, y aún él sabiendo todo eso, él lo dio todo por nosotros. Él sabía. Ahora, la quinta palabra, Juan 19:28. Juan 19:28. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo,
para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. ¿Y qué le dieron? Le dieron, si usted sigue leyendo, dice que le dieron, estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Saben para qué le daban vinagre? Para que todavía aguantara más un poco el dolor allá arriba, colgado en aquella cruz. No le estaban ni dando ni agua. Ellos sabían que para qué le daban agua, de todas maneras iba a morir. Lo único que estaban haciendo era para que más o menos le ayudara. Y Jesucristo no tomó esa cosa. Así que, ¿por qué dijo tengo sed? Él hablaba, tenía sed de justicia. La carne, ya el Hijo de Dios hablando, como que dice. Y él por eso no quería aguantar eso, lo que le iba a tocar. Él ya estaba sintiendo todo el dolor del pecado, de todo. Él ya no aguantaba y él decía como yo tengo sed, pero era de justicia que él pedía. Justicia divina, como quien dice. Y el padre, sabiendo, no podía ni voltearlo ni a ver, tenía que darle la espalda. No podía ni ver a su propio hijo, aunque escuchara. ¿No crean que el mismo dolor del padre viendo lo que le estaban haciendo a su hijo? Como el mismo Señor le había dicho a Pilato, ¿no crees, Pilato, que si yo hubiera querido, pido a mi padre que mande una legión de ángeles y acaben con todos ustedes? Él lo podía haber hecho. Pero el padre, dándole la espalda, solo escuchaba y él sentía el gemir de su propio hijo siendo mutilado allá arriba de aquella cruz. Y él lo que pedía, justicia divina. Y el Señor sabía, como dice, esto tiene que pasar, tenía que hacerlo. No podía hacer más cosas que solo que aguantara. Y de ahí, la sexta palabra, Juan 19:30, ¿qué dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Entonces, viene él, hermanos, está ya que ya prácticamente él ya estaba diciendo, consumado es todo. Y es cuando él dice, en tus manos pongo mi espíritu. Y habiendo indicado esto, pues prácticamente él expiró. Y eso lo vemos, hermanos, que prácticamente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es lo que dice. Amén. Y habiendo eso, inclinó su cabeza. It is finished, dice la versión en inglés. Así que, hermanos, todo fue cumplido, todo está cumplido, todo se cumplió. Prácticamente, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes ahí tu hijo. Elí, Elí, lama sabactaní, tengo sed. Todo está cumplido. Y el número 7, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es donde termina la séptima palabra, prácticamente. Hermanos, ahora quiero que miren algo muy interesante. Vamos a Marcos capítulo 15. 15:25. Marcos 15:25. Marcos 15:25, ¿qué dice? Y quiero que lo lean conmigo. 15:25 es un poquito largo, pero quiero que miren esto, hermanos. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál era la hora tercera? ¿Quién sabe cuál era la hora tercera? No. No. 8, 10, 6. Era las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Amén. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. El 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le juraban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, y a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, diciendo ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que tras él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en su caña, le dio de beber diciendo: dejad, veáis si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo. Aquí quiero que miren algo. ¿Por qué el templo se expiró, creen ustedes? ¿De qué templo está hablando aquí cuando dice que se rompió el telón que había en el templo? Había dos cortinas, dice. Se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué creen ustedes? ¿De qué templo está hablando aquí? Ahí está hablando de que ahí termina la ley y que viene la gracia. Amén. Quiero que entiendan esto para que, como dice Gabriel, cuando uno entraba al templo de Salomón, el templo que ellos le decían no, que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a desarmar, burlándose de él. No todos podían entrar a ese templo, solo entraban cierta gente a cierto lugar. Estaba lo que era los atrios, pero había el lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había dos telones, dos de esas como unas lonas grandes, gruesas. Pero había una, la que cruzaba del lugar santo, se cruzaban hasta el lugar santísimo. En el lugar santo era aquí, digamos desde aquí, desde el púlpito para acá, había otro telón. Y ese se cruzaban y aquí estaba el arca del pacto. Era donde entraba lo que era el sacerdote, entraba y era el único que podía entrar una vez al año para hacer el sacrificio del pueblo. Hermanos, se rompió el telón de allá y se rompió el telón de aquí. ¿Qué es lo que estaba anunciando el Señor con esto? Prácticamente estaba anunciando que la ley de que había puesto desde aquella época, ahora todos podían entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Prácticamente se rompió lo que era el antiguo pacto y entramos a lo que es el nuevo pacto, que es lo que Él nos dio, la salvación a todos, no solo a cualquiera, sino que a todos. Entró la salvación única, amén. Así que cuando pasa esto, hermanos, y si seguimos leyendo, dice hasta el 39, dice, y el centurión, el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hermanos, Jesús fue crucificado a la hora tercera, que era de las 9 de la mañana, y murió y expiró a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas estuvo en aquella cruz? 6 horas. Él duró más que muchos no duraban ni 1 hora, 2 horas. Y él todavía 6 horas. 6 horas. ¿Por qué 6 horas? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con los números? No es nada que ver con eso. ¿Qué especial hay en el número 6? Porque es el número de la bestia. No, el número de bestia es 666. Pero el puro, tiene el número 6, sí, pero ¿qué es? Póngase a pensar. ¿Qué hizo Dios en el principio? Los 6 días de la semana. Los 6 días de la semana. ¿Y qué hizo en el séptimo día? Reposó. Ahora, Él tuvo 6 horas, representada cada hora por cada día, llevando todo el dolor de toda la humanidad, como dice, voy a cargar con todos. Y Él expiró por lo mismo, que Él tenía todo lo que tiene que ver con nuestro Señor, todo es planeado, todo simboliza algo, todo desde Génesis. Por eso venía enseñándonos tantas cosas que ni el mismo diablo podía entender los secretos que están en este libro, que ni él sabía. Más bien él pegó el brinco de felicidad y lo matamos a este desgraciado. No sabía que todo era un plan divino lo que él tenía, algo que nadie se esperaba. Amén. Ahora Jesucristo resucitó. Juan 20, vamos a Juan 20 y quiero que miren esto. Juan 20, versículo 1.
primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo. Domingo es el primer día de la semana. ¿Por qué nosotros los cristianos venimos a la iglesia el primer día de la semana? Porque esto es el domingo, la resurrección de nuestro Señor. Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto que tenemos que guardar el Shabbat, como dicen, el sábado. Ese fue el día de reposo. Nosotros empezamos la semana adorando a Dios. Este es el día que nosotros adoramos a Dios. Es el primer día de la semana para que vamos listos para tener una semana gloriosa con Dios. Por eso es que nosotros celebramos lo que es el domingo, el primer día de la semana, por la resurrección de nuestro Señor. Amén. Y seguir con todos los demás días que faltan. El día de reposo, eso fue para el pueblo de Israel. Amén. Ahora, sigue hasta el que dice, el versículo 2. Entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo al que llamaba Jesús y les dijo: me han llevado al sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio a los lienzos puestos allí. Quiero que se vayan hasta el 15, hermanos. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has visto llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Cuando le dice a María, María abre los ojos, ni se había dado cuenta que con el que estaba hablando era con el Mesías resucitado. Y viéndolo ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, ¿por qué el Señor le dice: no me toques? ¿Por qué Dios le dice así a María? No me toques, que aún no subo al Padre. ¿Por qué creen ustedes? Porque él está en espíritu, no está en carne. No, él ya estaba vivo, resucitado. Ya había resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice a María: no me toques? He didn't want any more sin. No, Jesucristo ya estaba, él había resucitado, libre de todo. Porque Ya no tenía estaba todo. solito, no estaba el Padre con él. No, ya estaba todo completo como era ya. Porque era puro por estar glorificado. No, tampoco. Yo lo estuve buscando y dije: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Miren, váyanse a Mateo 28, 9. Quiero que miren esto. ¿Qué dice Mateo? ¿Por qué el Señor no quiere que María lo tocara? Mateo 28, 9, ¿qué dice? Porque no había subido al Padre todavía. No, tampoco. Sí, no había subido el Padre, pero no era esa la razón. Bueno, se lo voy a explicar lo que quiero decir. Mateo 28, 9 dice, ¿qué dice? Y aquí que Jesús les salió al encuentro y les dijo: la paz sea a ustedes. Ajá. Entonces ellas se le acercaron, se abrazaron de sus pies y lo adoraron. Amén. ¿Por qué aquí en Mateo vienen y le agarran los pies al Señor y lo adoran y lo abrazan? Y aquí Jesús, aquí en Juan, le dice: no me toques. ¿Por qué? Le puede decir por qué. Porque, Different versions. exacto, es versión diferente. From different perspectives. Diferentes, sí, perspectivas, exacto. Pero lo que estaba pasando aquí, cuando Jesús le dice a María: no me toques, no le estaba diciendo que no lo tocara sin tocar. La versión griega que se tradujo aquí en el Evangelio de San Juan quería decir, como que dice: no me agarres así, no te despegues de mí, porque ella quería estar pegada a Jesús, no lo quería dejar. Lo miró, como que dice: oh my, como que dice, acabo de ver al maestro. Cuando se le abrieron los ojos, ella no lo quería soltar, lo quería abrazar y tanta cosa. Y por eso el Señor le dijo: mira, no me toques. Se lo quería decir, como que dice: tranquila, yo voy a estar todavía aquí con ustedes, todavía no voy a subir al Padre. Eso era lo que el Señor le quería decir a María. Todavía no me voy, María, tranquila, hey, chill out, como que dice, cálmate. Yo sé que me acabas de ver resucitado, pero tranquila, yo no he subido al Padre, ni voy a subir al Padre todavía. Me quedan, como que dice, días para estar con ustedes. Ahora corre y avísales a aquellos. Eso era lo que el Señor le quería decir a ella. Por eso en 28, 19 de Mateo nos dice que lo tocaron y lo adoraron, le agarraban los pies. Por lo mismo,
¿Cómo es posible que se iba a contradecir la Escritura? Entonces no se estaba contradiciendo la Escritura. Prácticamente estaba diciéndole de otra perspectiva. Y la traducción griega que se le dio aquí, muchos los que somos latinos, que entendemos el dialecto diferente, lo entendemos diferente. Muchos pensábamos que, como quien dice, tal vez venía con cosas de otro lado, no lo podía tocar. No era eso. ¿Por qué? Porque en Judas 1:9 dice que el Señor descendió hasta los más profundos a predicarles a aquellas almas encadenadas. Váyanse a Judas, el segundo libro antes de Apocalipsis. ¿Qué dice? Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, No sé, ahí me equivoqué. Bueno, lo voy a buscar más después, hermanos. Se me pasó esta escritura. Pensé que era peleando el cuerpo de Moisés. Pero prácticamente donde dice que él descendió hasta lo más sumo y fue a predicarles a aquellos que estaban encadenados en otros tiempos, es lo que habla esta escritura. Si alguien lo puede buscar, me ayudaría, sería una bendición. Pero vamos a lo que quiero decirles, hermanos, que muchos confunden esta escritura cuando dicen que Jesucristo descendió y por eso dicen que el Señor le dijo a María, no me toques. Pero sí, en sí no era esa no era lo que él decía. Prácticamente él lo que decía era, como dije, María lo quería percollar, no lo quería soltar. Ella tenía miedo que él se fuera en ese momento, que ya no estuviera con ella. Pero no era eso, en sí era prácticamente que él lo único que decía era, ¿sabes qué? No te preocupes, tranquila María. Aquí me vas a tener varios días y aquí van a saber dónde estoy. Así que... Que Jesús descendió hasta las profundidades. Y eso fue cuando él estuvo muerto, que muchos no saben esto, que Jesús fue hasta lo más abajo y descendió. Efesios 4. ¿Cuál es? Efesios 4. Efesios 4. 4:9. 4:9. Ok, ¿qué dice Efesios 4:9? ¿Vale? Pero eso de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Amén. El 8. Por eso está dicho, él ascendió a lo alto y llevó cautivos a los cautivos. Amén. Dio dones a los hombres. Amén. Prácticamente hay otra escritura donde dice que descendió hasta lo más profundo, también hay otra, se parece a esa escritura. Pero bueno, lo que quiero decirles, hermanos, que la resurrección de Jesucristo fue tan impactante hacia nosotros, hasta la humanidad, que fue tan, ¿cómo les digo? En sí el Evangelio, todo lo que predicamos ahora, fuera en vano, todo fuera en vano si el Señor no hubiera cumplido lo que dijo Él que iba a pasar, que era la muerte, que era resucitar. Si el Señor, ¿de qué le hubiera servido morir en la cruz y nunca hubiera resucitado? ¿Qué estuviéramos predicando? Estuviéramos predicando algo que no existiría nunca, fuera algo falso, pero no, Él resucitó y por eso todos ahora tenemos la salvación que tenemos y podemos predicar este Evangelio y llevar la salvación a todos aquellos que necesitan ser salvos. Amén. Ahora, quiero que vayan a Hebreos capítulo 12. Ya para terminar, quiero que miren estas escrituras. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Yo sé que hay mucha gente que tiene contienda. 12:24, Hebreos 12:24. Hebreos es el cuarto libro antes de Apocalipsis, prácticamente, para que no batallen. Hebreos 12:24, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Prácticamente, hermanos, Él está hablando del nuevo pacto que llegó a suceder a través de Jesucristo. Amén.
a través de la resurrección. Cuando Él hizo todo esto, entramos en un nuevo pacto. Ahora, quiero que vayan conmigo a lo que es Hebreos 9, del 1 al 14. Hebreos 9, 1 al 14. Yo sé que es largo, pero ahí les va. Síganme. ¿Listos? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De qué pacto está hablando aquí? El antiguo. El antiguo pacto, amén. El primer pacto que hubo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, de lo que yo les decía a ustedes hace poquito, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna y de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuesto estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿De qué están hablando aquí de las ordenanzas? ¿De qué están hablando? Prácticamente está hablando de la ley mosaica, de todas las cosas que se podían comer, las cosas que no se podían hacer. De eso es lo que está hablando Hebreos. Pero, el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, por si la sangre de los tortos y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. ¿Y qué dice el 14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiara vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Imagínense, prácticamente todo esto era bien considerado tan sagrado, toda la sangre que derramaban de tanto animal, pero más esto era considerado, como dice, ¿quién más vale más, estos animales o nuestro Señor? Prácticamente lo que Él hizo por nosotros. Ahora váyanse a Hebreos 12:24. No, ya lo vimos esa. Vamos a Hebreos 10:12. ¿Qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, hermanos, ya esto, y el 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era la sombra de lo que venía prácticamente, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. En otras palabras, por más que sigan matando y hubieran seguido matando animales, hermanos, nada nos hubiera acercado al Padre, y el único que hizo este sacrificio por todos nosotros fue Jesús. Nadie fuera salvo hoy en día si no hubiera sido mediante la sangre del Cordero, que Él vino y puso fin a todo.
Por eso cuando se rompió el telón, hermano, del templo, prácticamente el mismo Dios te estaba diciendo, ¿saben qué? Hasta aquí se acabó el antiguo pacto. Hasta aquí. Ahora todos, hasta nosotros los gentiles, los que no somos judíos, podemos entrar y buscar al Padre. Ahora todos podemos hablar con Él. Y los de la ley no pueden hacer esa lectura, hijo. Lo de la gente que lee la ley, tía, tristemente no sé qué miran ellos. La gente que está, por ejemplo, la gente de Israel, hasta el día de hoy ellos no ven nada de Mateo, Apocalipsis. Ellos dicen que eso no existe para ellos. Por eso ellos van a ser engañados el día cuando aparezca el anticristo. Amén, amén. Porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos creen en el puro Antiguo Testamento. Wow. Nada que ver con el Nuevo Testamento. Y la gente que según sigue la ley de Moisés, están siguiendo un antiguo pacto que para mí, pues tristemente, como dice Pablo, en otra escritura están ciegos. No ven, no leen y no conocen, no quieren abrir los ojos de la verdad. Están cegados, tristemente. Y ahora, mi trabajo es enseñarles lo que dicen las escrituras. Y yo no las digo, sino que las dice la misma palabra de Dios. Yo no les puedo decir a ustedes, nosotros somos salvos por esto y esto. No, somos salvos por lo que dice el Señor, que es por su gracia. Efesios 2.8, ¿quién quiere leerlo para que se den cuenta? Está muy bien, María. Efesios 2.8, ¿qué dice? Yo sé que es un versículo muy conocido, que te lo dije. ¿Qué quiere decir ahí? Léelo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Exacto. Ya no somos salvos por otra cosa. Si el Señor no hubiera venido, imagínense, ¿a dónde estuviéramos nosotros? No hubiéramos sido salvos, nunca. Nunca hubiéramos podido estar en este día ahora aquí nosotros, alabando al Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso yo les digo a todos ustedes, cuando entren por esa puerta, vengan con un corazón dispuesto, porque lo que Él hizo por nosotros, oh, es increíble lo que Él hizo por nosotros. Antes ninguno de nosotros tenía salvación. Ahora sí podemos. Ahora sí podemos hablar con Él. Por la gracia. Si no, estuviéramos, pero fritos estuviéramos todos. Y por eso, un versículo bien conocido, Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 3:16? De memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, solo mira, a Dios amó al mundo. No solo leen, cuando lean algo, no solo lo lean por leerlo, no. Pongan atención a lo que dice ahí, lo que están leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice nada más judíos, no, para que todo aquel que en Él cree, No se no se pierda. pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, él ya venía con este plan divino, como dice, yo voy a salvar a la humanidad. De una manera o de otra, tengo que traer a la gente, no importa. Yo les puedo asegurar que el Señor, después de que Él resucitó y se fue y llegó al cielo, imagínense ustedes el Señor delante de su Padre ahí y decirles, mira Señor, mira Padre mío, yo ya hice lo que tú me mandaste a hacer. Gloria a Dios. Fui, aquí están las marcas, aquí están los hoyos. Aquí en mis rodillas están los hoyos que me cruzaron también. No morí nada más por los judíos. También me mandaste a morir por la gente de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Voy a darlo por todos ellos, para que la gente de Europa, de África, de Australia, de Asia, de todas partes. Y el Señor no dejó religiones, la Y Él no religión dejó. la ha hecho el hombre. Tristemente los humanos hemos confundido este libro. ¿Saben por qué? Porque mucha gente solo lee un pedacito de algo, solo leen una cosa y ya creen que eso es. Ustedes no pueden juzgar una película por haber visto el primer capítulo. No pueden decir así se trata esta película, no. No pueden juzgar cualquier libro por haber visto las primeras 10 páginas. Tienen que leer todo el libro para saber de qué se trató. Por eso yo les digo a ustedes, leamos esto completo para que le entendamos bien lo que quiere decir y no estemos inventando cosas. Y el día de hoy se hay tantas religiones allá afuera, tantas, que están confundiendo a tanta gente. Solo porque alguien leyó, por ejemplo,
Oh, aquí dice que puedo tener tantas concubinas y tantas esposas. Wow, ya viene e inventa una religión de poder tener tantos y tener sexo con tantas mujeres. Y hacen hasta cultos, hacen iglesias que puro satanismo que está metido ahí, diabólico por todos lados. Y hay iglesias hoy tristemente que engañadas por gentes, hermanos, que es terrible lo que está pasando. Así que yo les digo a ustedes, agarrémonos de Dios. Párense, vamos a orar, vamos a estar despedidos, amén, vamos a orar. Señor, gracias te damos